Listo. Está jugando Brasil-Argentina. Si gana, pierde, usted no le van a dar ni un peso. No sufra, no se esté inquieto, no esté revisando el celular para ver cómo van. Déjelo, que si gana Messi, qué bueno. No, Messi no sabe ni que usted existe en su vida. Igual Neymar, si supiera que usted existe, ni lo vuelve a ver. Entonces, ponga atención al tema que hoy vamos a empezar, y posiblemente serán 3 semanas hablando de esto. Número 1, hablaremos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se puede predicar el Evangelio sin saber qué es el Espíritu Santo. No se puede. Pero lo que tenemos que tener claro, y que vamos a ir aprendiendo paso a paso, es quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Luego, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Y se van a dar cuenta, hoy se van a dar cuenta, que muchos no lo tienen. Muchos. Y se van a dar cuenta que en las iglesias muchos tampoco lo tienen. Y los pasajes bíblicos que vamos a ver hoy van a decir quién sí lo tiene y qué son las características que tiene alguien que sí tiene el Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta también que ese poco de manifestaciones no significan que se tiene al Espíritu Santo. No significa nada de eso. ¿Cuántos están listos para ir por este trillo? ¿Cuántos están listos para ir por este tour? Va a ser una aventura que usted va a salir despelucado y hasta herido aquí. Cuando Esteban en Hechos capítulo 7, del 40 en adelante, empieza a exponer su evangelio, el evangelio de Cristo, porque Esteban, cuando lo están entrevistando, le dicen: defiéndete, ¿es verdad de lo que te acusan? Y él empieza su discurso. ¿Qué predica Esteban? ¿Qué dice Esteban? Él dice el evangelio. Yo voy a hablarles del evangelio entonces. Y Esteban habló el evangelio de Jesucristo y dijo: esto comienza así. Todos los que quieran hoy irse a la cama bien satisfechos, no dejen de leer el libro de los Hechos capítulo 7. Y van a ver cómo Esteban, de una forma increíble, hace un desglose de todo el evangelio, y él entiende qué es lo que está hablando. Cuando él le preguntan qué significa el evangelio, él dice: esto es. Y desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, pasando por Moisés, los profetas, los que hablaron, la gente, las sombras, las figuras, empieza a dar todo el comportamiento. Él mismo empieza a decir: hasta que llegamos a Cristo, el cual ustedes mataron, el cual ustedes crucificaron, el cual ustedes desecharon, porque ustedes son gente dura, necia, terca. Y dice la Biblia: todos los que oyeron hablar a Esteban, ustedes despreciaron al Espíritu. Y dice: todos los que oyeron hablar a Esteban, ellos mordían su lengua y hacían rostro de enojados, y a puro empujón lo sacaron de donde estaba y lo apedrearon, siendo Saulo uno de los que consintió su muerte, ya que las ropas de Esteban lo pusieron a los pies del apóstol Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, y ahora él estaba viendo cómo apedreaban a Esteban. Ahí comienza un relato, pero quiero que empecemos esta enseñanza hablando acerca de algo que es importante que nosotros sepamos. Eso se le conoce como la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 31. Apréndase esta parábola, Mateo 13, 31. Es decir, el 13 al derecho y al revés. Mateo 13, 31. Si a usted le cuesta aprenderse los versículos, ya ahí tiene uno fácil. Mateo 13 al derecho y al revés, 13, 31. ¿Qué dice Mateo 13, 31? Habla de la parábola del sembrador.
de la parábola de la semilla de mostaza. Recuerde que Jesús viene dando un grupo de parábolas. Habla de la parábola del sembrador, habla de la parábola del trigo y la cizaña, habla de la parábola de la levadura, habla de muchas parábolas, pero dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre, sigan la dinámica, el reino de los cielos, ¿quién es el reino de los cielos? Ya a estas alturas aquí deben de saber qué es el reino de los cielos. ¿Quién es? Jesús dijo, rogad para que el reino venga. ¿Y el reino? Vino. El reino está con ustedes. El reino está entre ustedes. Yo soy el reino. Entren al reino. Entonces, ¿quién es el reino? Cristo. Pero oiga lo que dice, ¿a qué comparará el reino? Entonces, podríamos decir, ¿a qué comparará Cristo? ¿A qué se comparará Cristo? Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre, póngase usted, ese hombre que es usted, hombre o mujer, agarró el grano de mostaza. ¿Qué lo hizo? Y tomó ese grano de mostaza. ¿Y qué lo hizo? ¿En dónde lo sembró? En un campo. ¿Y cuál es su campo? El hombre agarra la semilla de mostaza, que es el reino. ¿Cómo comienza el reino en la vida de cada uno de nosotros? Comienza así de pequeño. Conforme vas creciendo, el reino va creciendo y vas teniendo revelación, vas entendiendo más, te vas metiendo más y más y más y más. Y llega ese reino a crecer. Sigo leyendo. Dice, el reino que un hombre tomó y sembró en su campo. Gracias, adelante. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero ¿cuándo qué? Cuando ha crecido, vayamos ahí a la dinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer con el reino? Tomarlo. Diga, el que no toma el reino no está en nada. Hay gente que oyó el reino, vio el reino, gustó del reino, pero nunca lo tomó. Entonces dice, es el hombre que toma la semilla y la pone en su campo, en su tierra. ¿Y qué hace? El cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Salmo 1. Se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hace nidos en sus ramas. Y puede darle sombra ahora. Eso es lo primero que quiero dejar aquí claro. Usted puede ver referencias también en Marcos 4:30 y Lucas 13:18. La misma parábola, pero le leí Mateo 13:31 porque lo explica mejor. Por ahí habla que la semilla de mostaza es una semilla pequeña, que la gente a veces no entiende el poder que tiene y toda la cuestión. Pero Mateo dice que es igual, el reino de los cielos es igual al hombre que toma la semilla, la pone en su campo y la motiva ¿a qué? A crecer. Y crece, y crece, y crece hasta que esa semilla se vuelve la más grande de todas las hortalizas y empieza a volverse un árbol tan frondoso que da sombra a todos los que están a su lado y además las aves vienen y se alimentan de él. Entonces, una de las cosas que hemos visto nosotros es que primero, ni hemos tomado la semilla, ni la hemos sembrado en el campo, y si menos que ha crecido. Y entonces podemos descubrir gente que tiene 20, 30 años en el evangelio que no pasa nada en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo no ha crecido en ellos. El reino es Cristo, la semilla es el reino. Es decir, se tomaron la semilla y el reino empezó a crecer. Cristo empezó a crecer en ellos. Pero gente que tiene años no ha crecido. Y es ahí lo que hemos venido hablando. No quiero repetir todo lo que ya he hablado por seis semanas. Hoy sería la 7ª semana
prácticamente acerca de la serie que se llama Respondiendo al Llamado. Y yo les dije que las últimas 2 semanas vamos a hablar del Espíritu Santo, porque Él sería la cereza en el pastel. Nadie puede predicar el Evangelio, nadie puede hablar de Cristo si no tiene al Espíritu, nadie. Entonces, la gente que anda hablando afuera de Cristo, que no tienen el Espíritu, Pablo les pone un nombre o una categoría, les dice falsos testimonios. Cuando usted va a la calle, a un juicio, y habla de algo que no vio y de algo que no presenció, usted es un testigo falso. Le va a decir, ¿usted lo vio? No. ¿Y usted estuvo ahí? No. Entonces, ¿qué viene a testificar? No, que a mí me dijeron. A mí me dijeron. Suena curioso, pero así estamos todos. Andamos hablando un evangelio el cual ni hemos vivido, ni hemos experimentado, ni hemos hecho crecer en nosotros, sino que solamente repetimos lo que alguien nos contó y andamos repitiendo como lora lo que nos dijeron, y ahí está el evangelio. Hoy me tocó, pobrecito, pero es bueno. Alguien me hacía muchas preguntas hoy. Una de las personas que vino a ayudarme a trabajar aquí en la iglesia es cristiano, va a otra iglesia, y yo dije, ya lo dañé, ya está dañado, ya está dañado. Me dice, pastor, y entonces, y esto no es real, lea tal, y esto no existe. Sí, mi pastor dijo, su pastor puede decir misa, lea lo que dice ahí. Y ahora, digo, ahora ya estás dañado. Y yo se lo dije a ustedes la semana pasada. Lo peor que les pudo haber pasado a ustedes fue haber venido estas 6 semanas. Todos. Porque ahora ya saben. Y la pregunta, yo se los hice el jueves a los de la célula. Les dije, ¿ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si ya saben, ¿qué es el evangelio? Alguien me dice, bueno, yo pregunté, ¿qué es el evangelio? Y alguien me dijo, no sé. Y 6 semanas hablando de él. ¿Qué es el evangelio? Grítenlo. ¿Y por qué Cristo? Porque Él es la promesa. ¿La promesa de quién? Romanos. Otro versículo que se deben aprender. Romanos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio, el cual se nos dio a nuestros padres por medio de los profetas, a los patriarcas. El evangelio no fue algo que nació de buenas a primeras. El evangelio era la buena noticia que se le había dado primero a los patriarcas. Y eso ya lo entiendo y no quiero repetirlo ahí. Entonces, ¿cuál sería la primera reacción espiritual que puede manifestar un hombre que quiere a Cristo en él? ¿Cuál sería la primera reacción espiritual que pueda manifestar un hombre que quiere a Cristo en él? ¿Cuántos quieren a Cristo aquí creciendo en sus vidas? ¿Cuántos quieren eso? Vamos a ver, díganme. ¿Cuántos quieren a Cristo creciendo en ustedes? Incrementándose, creciendo. Porque hay una meta en esto. ¿Cuál es la meta en el evangelio? Dijo Pablo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta ahí los dejo. El evangelio es la formación de Cristo, la semilla que cayó en el terreno, que yo la planté, que yo ahora la riego, que yo la abono, que yo hago que crezca, para que ahora Cristo se vuelva el árbol que da la sombra y que da alimento a otros. Es algo interno, no es externo. No dice el externo, ya lo fue cuando creció, ¿vieron?
externo fue hasta que creció y sus ramas se extendieron y las aves se alimentan, da sombra. Pero hasta que creció, pero cuando no había crecido, todo era interno. Cristo tiene que ir creciendo en nosotros. Y ahí nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es la reacción espiritual que puede manifestar el hombre que quiere a Cristo creciendo en su vida? ¿Cuál creen ustedes que puede hacer? La respuesta es muy sencilla. Es una aceptación incondicional al evangelio. Él acepta el evangelio. Le predican el evangelio y él dice, lo acepto. Mateo 28, 18. Repítanlo conmigo. 1, 2, 3. Por tanto, entonces, ahora nosotros ¿qué tenemos que ir a hacer? Ir a ser discípulos. Pero esos discípulos, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y enséñenles el evangelio. Punto. ¿Qué es lo que se debe enseñar? ¿Qué fue lo que predicó Pedro a los 3,000 en el libro de los Hechos? ¿Qué fue lo que predicó? La gente dice, lenguas. Pedro nunca predicó lenguas. Lean para que vean lo que predicó. La misma historia, el mismo detalle de Esteban, Pedro lo predica. Cuando Pablo está presentando su defensa ante Agripa, lo van a matar y le queda una segunda defensa. Él va y se presenta ante Agripa y le dice, defiéndete. Y él le dice, no me tengo que defender de nada, ya que lo único que yo hago es predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la promesa. Empieza Pablo otra vez con la historia. Es la promesa que se nos dio a nosotros en Abraham, en Adán, en Abraham, en Judá, en Isaac, en Jacob, en los profetas. Empieza hasta llegar a Cristo, el cual ustedes crucificaron. La misma dinámica, todos. ¿De qué hablaban? ¿De qué evangelio hablaban? ¿Y qué dijo el rey Agripa? ¿Qué dijo? Pablo, cállate mejor. Por poco y me persuades a ser cristiano. Pablo casi se gana al rey Agripa, siendo un rey déspota. Ese mismo día rechaza el evangelio y dice la Biblia que murió y los gusanos se lo comieron por ser tan déspota. Entonces, ahí tenemos ya, ¿qué es una reacción espiritual en la vida de cada uno de nosotros? La aceptación del evangelio. Cuando usted verdaderamente está dispuesto a cambiar su vida, lo primero que va a recibir es el evangelio de las buenas noticias. Es el evangelio entrando a su vida. La pregunta es, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos la escudriñan? Bajaron las manos. Porque ahí es donde está el evangelio. Las buenas noticias están aquí. ¿De quién habló Moisés? De Cristo. ¿De quién hablaron los profetas? De Cristo. ¿De quién hablaron? Y es aquí donde tenemos que ir entendiendo. Voy poniendo como un piso para que usted vaya entendiendo, y yo voy a llegar a un punto que a usted le va a interesar. Entonces, este acto de aceptar el evangelio se le conoce como la conversión del hombre. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios 3:16. Otro pasaje que se puede aprender bien fácil. Ya tenemos Mateo 13:31 al derecho y al revés, que es la semilla de mostaza. Romanos 1:1, que es el evangelio de la promesa. Y ahora 2 de Corintios 3:16, como Juan 3:16. 2 de Corintios 3:16. Oiga lo que dice. Vaya agarrando palabras y solo versículos vamos a tratar de que ellos demuestren qué es. Dice, pero cuando se conviertan, ¿cómo se llama la aceptación del evangelio? Conversión. El que acepta el evangelio. Dice, Pablo, cállate, por poco me persuades a ser cristiano, casi me convierto. Porque ¿qué escuchó Agripa?
El evangelio, no las 4 verdades espirituales, no la invitación a una iglesia. Voy a ser insistente en eso. No eso, sino el evangelio, el verdadero evangelio, Cristo apareciéndosele al hombre y el hombre teniendo la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Ese es el evangelio. Y para eso se debe conocer el evangelio. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿quién es el Señor? Cristo. ¿Qué se les va a quitar? Entonces, antes de no estar convertidos, ¿qué teníamos? Un velo. Siguiente versículo. Porque el Señor, ya aquí queda claro quién es el Espíritu. No busquen más. ¿Qué dice ahí? Pero primero, para recibir el Espíritu, usted cuando dice, yo recibí al Señor, ¿cuántos recibieron al Señor aquí? Mueva la cabeza, levante la mano, dígame, ¿cuántos recibieron al Señor aquí? ¿Qué recibieron? Claro, recibieron al Espíritu, pero ahorita tienen que entender algo. Devuélvase el versículo anterior. Para haber recibido al Señor, para haber entendido el Espíritu, tuvieron primero que haberse convertido. Es decir, haber aceptado el Evangelio. El Espíritu no llega a gente que no entiende el Evangelio. No llega, hermanos. Usted puede estar sentado aquí y no tiene el Espíritu, no lo tiene. Porque no entiendo ni de qué están hablando, pastor. Yo me salgo de la escuela porque no entiendo nada. ¿Cómo va a entender si el que revela los secretos del Padre es el Espíritu? Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él le revelará al Hijo para que ustedes lo entiendan. Él será la comprensión para que el hombre ya no ande pensando, sino que los misterios de Cristo serán revelados a todos ustedes. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Pastor, yo no entiendo nada. Yo leo la Biblia y no entiendo. Mira que yo no entiendo. Sencillo. Paso 1. Ayúdenme por favor con Corintios. Paso 1. Conviértase ¿a quién? ¿Qué es convertirse al Señor? Escuchaba a un pastor. Yo tengo un hermano que es pastor. Se llama Dante Herbert. Él no lo sabe, pero yo sí lo sé. No, es de mis predicadores favoritos, pero se burlaba de esto. Dice, es que los cristianos dicen que tienen que convertirse. ¿En quién se van a convertir? Bueno, yo lo que sí sé es que no ha leído la Biblia entonces. Yo lo escuché, a mí nadie me lo contó. Yo lo escuché en una predicación que dijo, y los cristianos pasan diciendo que se van a convertir. ¿En qué se van a convertir? ¿En bichos? Y burlándose sarcásticamente. Él es así, es un hermano mío, yo lo conozco. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto había recibido el mensaje. La iglesia de Corinto había recibido la enseñanza. La iglesia de Corinto había recibido el evangelio, pero no se quisieron convertir. Era la iglesia más necia, más terca. Tuvieron que hacerle 2 de las cartas más grandes a la iglesia de Corinto para que dejaran de andar en su vida pecaminosa. Ya, conviértanse. ¿A quién? Vuelva a ser que está al lado suyo y dígale, hermano o hermana, ya conviértase. Pero dígaselo. Es más, ahora tome el reino, tome la semilla y siémbrela en usted. Diga conmigo, ya, conviértase. Y siembre esa semilla que es Cristo en usted y conviértase al Señor y empiece a crecer. Ya. ¿Cuándo? Ya. Mañana. Ya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Entonces, vean qué interesante. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para recibir el Espíritu? Convertirse. ¿Qué es convertirse? Porque usted dice, yo me convertí en el 2000. Y uno dice, ¿en qué se convirtió?
Está bien el chiste. ¿Quién se convirtió? ¿Cuántos saben en qué día se convirtieron? Pero se convirtieron a qué? La respuesta es: me convertí al Señor. Y entonces, esta palabra convertirse al Señor es aceptar la promesa, aceptar el evangelio, aceptar el cumplimiento. Eso es la conversión. A mí me predicaron, vean Pedro, estudien también Hechos capítulo 15, cuando Pedro, o Hechos capítulo 10, cuando llegan de Cornelio, 10, 15 es el concilio apostólico y el 10 es Hechos con Cornelio. Entonces, Dios le da una palabra a Pedro de ir a hablarle a la casa de Cornelio. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, dice que Cornelio, deseoso de recibir el mensaje del evangelio, reunió a muchos para que escucharan lo que Pedro tenía que decir. Y cuando Pedro llegó, ¿qué les predicó Pedro? El evangelio. ¿De quién? De Cristo. Pero cuando se conviertan al evangelio, ¿qué pasa con el velo? Se quita. Ahora sí, verso siguiente. ¿Cuántos quieren quitarse el velo? Porque ahora que se convierten, viene el Espíritu y entra en ustedes. Porque el Señor, ¿cuántos se convirtieron al Señor? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? ¿De convertirse a quién? Al Señor. Pero dice, cuando ustedes se conviertan al Señor, ¿por qué? Y viene y explica y dice, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El Espíritu. No son tres personas. Hoy lo van a ver. El Espíritu es el Señor. ¿Y el Señor quién es? Cristo. Y Cristo es el Espíritu. Y el Espíritu es el Señor. Sencillo. ¿Para qué anda buscando tres si es el uno? El Padre y yo. Y yo y mi Padre, todo lo hacemos juntos, somos uno. Él tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Yo me voy, lo van a ver ahorita en Juan. Yo me voy, pero vendré a vosotros. Eso es la promesa de quién. Porque la promesa del evangelio es una, pero la promesa del Espíritu es otra. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Por eso Cristo ya no hay nada, fuera de Cristo ya no hay nada. Ya no hay profecía, ya no hay promesas. Es que acuérdese las promesas que le dieron. Ya no hay promesas. Él es el cumplimiento de todas las promesas. El que tiene al Hijo lo tiene todo y a Él no le falta nada. Cristo, todas las promesas se cumplieron. Lo que hablaron los profetas, los que hablaron los patriarcas, lo que hablaron todos los líderes antiguos. Cristo fue el cumplimiento de todo eso. Él es el bautismo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautiza con Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El 99% no sabe. Hablar en lenguas. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es recibir a Cristo a través de su evangelio. Cuando usted recibe el evangelio, el Espíritu, ¡pum!, lo bautiza. Aceptación del evangelio, aceptación de la promesa, aceptación de qué, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el dueño de mi vida, de que Cristo ahora es mi gobernador, de que Cristo es el que me manda. Yo no me mando solo. Habla de que eres lleno del Espíritu Santo y haces lo que te da la gana. Lleno del Espíritu Santo y hace lo que le da la gana. Usted no tiene nada. Vamos a explicárselo por qué no. ¿Por qué nadie recibió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Mencióneme una persona que recibiera el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el Espíritu Santo venía, operaba y se iba. Venía, operaba
y se iba. Venía sobre un profeta, le hablaba y se iba. El Espíritu Santo no se quedó hasta Hechos capítulo 2, donde ahora Él va a estar, porque Él era la promesa. ¿Se acuerdan? La promesa, ¿quién la dio? ¿Quién dio la promesa? Joel capítulo 2. Acompáñenme ahí, por favor. Nosotros tenemos que creer esas cosas. Mi Biblia no tiene Joel, hermanos. No, sí, aquí anda, es que Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Joel capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice? Dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28. Y después de esto, ¿después de qué? Después de que el pueblo lo reconozca. Después de esto, ¿qué haré? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Esta palabra de Joel capítulo 2, verso 27 en adelante, se cumple en Hechos capítulo 2, verso 17. Y como dijo el profeta Joel: en aquellos postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros jóvenes y vuestros ancianos estarán juntos. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán visiones, y vuestros jóvenes soñarán sueños. O algo así dice. Ahí se cumple eso. Entonces ahora ya es la promesa que tenemos. El profeta Joel lo habló, pero vean, ¿por qué no se convertía? ¿Por qué nadie recibió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué nadie lo recibió? Porque era una promesa para después de Cristo. Sencillo, porque todavía el pecado gobernaba al hombre. Y si el pecado gobierna al hombre, el Espíritu no puede llegar. Acompáñenme a Salmo 32:1. Salmo 32:1, para que ustedes vean. El hombre no podía recibir al Espíritu cuando todavía el pecado señoreaba la vida del hombre. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué dice que era el pecado? El pecado era cubierto. La Biblia dice que los sacrificios que se hacían para perdón de pecado en el Antiguo Testamento, lo que hacían era cubrir. Era como hacer esto. ¿Y dónde estaba el pecado? Levantaban y ahí estaba. Pero con el ofrecimiento, el sacrificio, lo tapaban. Quedaba cubierto el pecado. Pero el único que podía quitar el pecado, ¿quién era? Cristo. Por eso el Espíritu Santo puede venir solo hasta que Cristo haya sido glorificado. Acompáñenme por favor también ahí a Juan capítulo 14.
Juan capítulo 14, del 17 en adelante, al 24 leeremos. Hay una palabra, desde el 15 dice promesa del Espíritu. ¿Ustedes la ven ahí? Vamos a leer desde el 15, tal vez me ayudan, por favor, pongamos el 15. Oiga lo que dice. Si me amareis, guardareis mis mandamientos. ¿Qué más? ¿Cuántos aman a Dios? Guarde mandamientos entonces. Siguiente, 16. Y yo rogaré al Padre para que les dé, para que os dare otro consolador. Esta palabra otro consolador es la palabra paracletos, que significa la sustancia del mismo. No es otro diferente, es otro en otra forma. No es otra persona. Van a ver por qué. Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. 17. El Espíritu de verdad, agarre aquí. Vean esto. ¿Quiénes reciben al Espíritu? El Espíritu de qué? De verdad, el cual andas todo mundano y lleno del Espíritu. No, ¿qué? Solo aquí, hermano, solo aquí, solo aquí en la iglesia cristiana. Ay, pero no leen el Evangelio. No leen eso no les gusta, esas páginas las brincan. No, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros, ¿a quién está hablando ahí? A los discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará. Cuando dice mora en vosotros, ¿quién es el que estaba hablando ahí? Cristo le dice, ustedes lo conocen. Dice, pero ¿quién es, maestro? Mora con ustedes. ¿Quién? El mundo no lo conoce, no le ve, no le entiende, no sabe nada, pero ustedes sí le conocen porque Él mora con ustedes. ¿Quién será? Y Jesús dice, no, ya, Señor, llévame ya. Llévame ya. ¿Quién era el Espíritu? ¿Quién era el Consolador que vendría? El mundo no me conoce porque no me ven y no me entienden, no saben nada de mí, pero ustedes sí lo saben, ustedes sí saben quién soy yo. Y como ustedes saben que soy yo porque yo moro aquí, yo estoy aquí con ustedes. Él mismo está reafirmando una vez más que Él es el Espíritu. Adelante, 18 por favor. No os dejaré huérfanos. Vendré. Escuche. Yo soy el Espíritu que mora con ustedes. Vivo con ustedes y estoy con ustedes y ustedes me conocen. Pero yo no los voy a dejar huérfanos, tranquilos. Yo me voy, pero luego, ¿quién va a venir? Si yo le digo, Señor, yo vengo el lunes, ¿quién llega el lunes? Yo. Y si me envían otro, yo dije, yo no lo estaba esperando a usted. Pero ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Jesús? Palabras de Él. ¿Quién vendrá? Él. Yo vendré a vosotros. Entonces, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Espíritu se manifestará a Él si lo ama, si lo recibe, si se convierte, si lo entiende.
Agarramos un muchachito, lo sacamos de la cantina, lo llevamos a un retiro y lo ponemos a hablar en lenguas. Está lleno el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ni sé. ¿Quién es Cristo? ¿Qué me importa a mí quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? No sé. Tiene el Espíritu Santo. Ni me conoce, no sabe quién es. Pastor, pero no. ¿Que se le bajó la borrachera? Sí. ¿Que tuvo una experiencia emotiva? Sí. ¿Que se sintió y que repitió cosas porque le dijeron repita? Ahí está. ¿Se acuerdan? Ahí está, hable, ahora, hable. Ahí está, suéltelo. Y el tipo ahí, ¿qué tengo que decir? 5 hombres, les voy a mencionar: Billy Graham, Adrian Rogers, Luis Palao, Armando Alducin, y se me olvida el otro. No hablan lenguas. No hablan. Dice Adrian Rogers que cuando él llegaba a lugares y lo invitaban a predicar, y todo el mundo hablaba en lenguas, pero él era una persona llena del Espíritu Santo, pero no hablaba en lenguas. Y que llegaban, que todo el mundo estaba hablando en lenguas, y que entonces venían y le preguntaban, se le acercaban y empezaba para que no porque se sentía mal que él no hablaba en lenguas. Y entonces que él tenía que fingir que hablaba en lenguas. Porque si no, no me dejan ni predicar. Este hombre no habla en lengua, no tiene el Espíritu. Dice, mas yo sé que era un hombre lleno del Espíritu. Y ahí voy aterrizando, hermano. Ahí voy. Entonces, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que me ama a mí. Y mi Padre, dice, se manifestará a él. Verso 22. Él dijo, y le dijo Judas, imagínate, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Quién vendrá? Oiga, dice, mi Padre le amará. ¿Cuántos van a venir a morar en el que le ama? ¿Sí están leyendo? Sí. Dice, y mi Padre le amará y vendremos. Por lo menos hay 2. Pero está hablando de Jesús y su Padre. Pero ¿quién llegó? ¿Quién llegaron? ¿Quién fue el combo? ¿Quién está en mí? ¿Lo entiende? Cristo significa la plenitud de la deidad. El apóstol Pedro dijo, porque la plenitud de la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la plenitud de la deidad se encerró en Cristo Jesús, el cual mora en ustedes. ¿Qué es Cristo? Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo homologados, viviendo en mí y yo en ellos. Ya conmigo. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Cristo? ¿Usted qué me dice? Jesús. Es lo que me va a decir. Entonces, si no sabía ni quién es Cristo, ¿a quién recibiste? Vamos, respondas internamente, no me digan, solo ódienme y apedréeme como a Esteban, como a Pablo y como a Pedro. Dice el libro, dice Esteban, dice, y cuando Esteban terminó de predicarles el Evangelio, estaban llenos de ira y rechinaban los dientes. Yo sí tengo el Espíritu. ¿Dónde, hermano? Porque si ni guardas los mandamientos, ni los guardas o si los guardas.
Ni quieres que Cristo sea formado en ti, ¿o sí? Ahora recuerde que esto es como el mensaje de Colby. Si ya pagó, haga caso omiso. Si usted sí es de los que guarda la palabra, si usted es de los que recibe el mensaje, si usted es de los que lee cada versículo de la Biblia y dice, sí, tengo que cambiar, sí, acepto la verdad, sí, acepto el cambio, sí, acepto la exhortación, sí, yo soy ese pecador, sí, yo soy ese que está mal, sí, entiendo que Cristo debe ser mi Señor, sí, entiendo que Cristo debe crecer en mí, sí, entiendo que no estoy creciendo, que cada día más bien voy para atrás, sí, yo entiendo. Si usted es ese, usted sí está siendo obediente al Evangelio. Pero si usted es a mí qué me importa ese versículo, me interesa, yo quiero otro. Usted no está siendo obediente al Evangelio. Por tanto, si usted no es obediente al Evangelio, si usted no se ha convertido, usted no tiene el Espíritu Santo. Y les acaba de decir que muchos de nosotros ni sabemos quién es Cristo, ni sabemos. ¿Quién dijo que vendremos? ¿Vendremos a quién? A Él, al que no dejaremos solo. ¿Y qué haremos con Él? Haremos una morada en Él. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Quién recibió a Cristo? Díganme los que recibieron a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Volvemos a la misma historia. No sé quién es Cristo, pero ya lo recibí. Entonces, ¿qué recibió? No sé. ¿Y os fuiste obediente al Evangelio? Sí. ¿Qué es el Evangelio? No sé. Pero ya aquí lo saben. Por eso yo le dije que ustedes están metidos en problemas. Ustedes sí lo saben. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con eso? Voy. Juan 7:37. Y luego voy a dar una explicación y con esto nos vamos. Juan 7:37. Si quieren saber del Espíritu, léanse Juan. Por favor, no se preocupen de quién dijo qué cosas del Espíritu. Solo importa, oigan esto que les voy a decir, así de serio. Solo a mí qué me importa lo que Cash Luna dijo del Espíritu Santo. Me vale un pepino partido a la mitad lo que Cash Luna diga que es, hace y deshace el Espíritu Santo. Me importa lo que Benny Hinn diga del Espíritu Santo y que lo que dice en su libro Buenos días en el Espíritu Santo son un montón de barrabasadas. Me vale un comino lo que él diga. A mí lo que me importa del Espíritu Santo fue lo que dijo Jesús que era. Eso es lo que nos debe interesar. No lo que diga alguien ahí. El Espíritu Santo es la gente que brinca y que tiembla. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. No, el hermano Miranda. ¿Y quién es el hermano Miranda? Jesús no dijo eso nunca. Entonces tenemos que ir entendiendo aquí. Juan 7:37. ¿Cuántos están haciendo una retrospección y diciendo, yo ni sé qué es el Evangelio? Ni sé qué es Cristo. Entonces tampoco soy convertido. Y si no soy convertido, menos que tengo el Espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que convertirse. Y cuando se conviertan al Señor, el Espíritu vendrá sobre ellos. Juan 7:37. Perdón, estoy en el 8. Juan 7:37. Dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya una vez que usted bebe, ¿por qué bebe? Porque tengo sed. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Creer en Él. Primero, eso es todo. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto, siguiente verso, ¿y esto por qué lo dijo?
esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que creyesen ¿qué? Los que creyesen en Él. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es el mensaje, Él es la provisión, Él es todo. Los que creen en mí, a ustedes se les dará el Espíritu. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque... No, estos pasajes son... Ya conmigo, yo no entiendo nada. Dígamelo, hermano. De hecho, pastor, yo no entiendo nada. Y se lo entiendo. Porque dice Pablo, los que son del mundo no entienden las cosas del Espíritu. ¿De quién estoy hablando yo ahorita? ¿De quién estoy hablando? Del Espíritu. Y los que son del mundo no entiendo nada. Pero los que se convirtieron al Señor, los que dijeron, te necesito, Dios. Yo no quiero seguir siendo ese pecador que soy. Yo entiendo que tú eres la promesa de salvación. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que tú moriste en una cruz por mí, que resucitaste el tercer día y que me liberaste de la maldición de la muerte. Yo lo entiendo. Acepto ese evangelio. Acepto esa buena noticia. ¿Qué debo hacer? Déjame ser tu Señor. Entonces, vuélvete mi Señor y mi Salvador. Entonces, si yo soy tu Señor, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, mantente en mis preceptos y no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Sé que duras son las cosas del mundo. El mundo nos querrá destruir, pero confiad, yo vencí al mundo. Salgamos adelante con esto. Yo no los dejaré solos. Yo les enviaré mi Espíritu. Yo mismo estaré con ustedes. Pero no seré yo solo. Yo vendré con el Padre manifestado en el Espíritu en ustedes. ¿Crees eso? Lo creo. El Espíritu hace. Y eso se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Cuando reconocemos el Evangelio, reconocemos el mensaje, nos rendimos ante Él, nos rendimos ante su Escritura. Ahora, ¿qué dice ahí? Ahora Cristo va a ser glorificado. Volvamos a ponerlo, por favor. Pasaje anterior. Esto digo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu? Por favor, hermanos, esto es serio. Esto es serio. Si quieren ver lo serio que es esto, léanse Éxodo 10 y Deuteronomio 18. Léanselo, por favor. Si alguien toma su boca y habla en nombre de Dios, sea profeta o a un ángel, y lo que dice no se cumple, ese debe morir. Porque no pueden tomar la palabra de Dios a la ligera y solamente querer congraciarse con los demás y creyendo y diciendo que es palabra de Jehová. El tal, apedréenlo y debe morir. ¿Cuántos quieren ser profetas en este momento? Esto digo al Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido. ¿El Espíritu Santo había venido? No. En ningún momento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había venido, solo se había manifestado, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿qué fue eso? ¿Fue la venida del Espíritu o la manifestación del Espíritu? Se fue otra vez. Él dijo, todavía no ha venido. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Jesús resucita, se aparece 40 días a sus discípulos, se les aparece, les dice, toquen mis llagas, metan mi mano en el costado, y estuvo 40 días con él. Después de ahí les dijo, vayan y esperen la promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu, la que vendría. Juan 15, Juan 14, Juan 16. Ahí está el Espíritu, y ahí está lo que importa del Espíritu. Lo que dijo Jesús que era el Espíritu. ¿Para qué estaba? ¿Para qué es? Lo vamos a ver la próxima semana.
Pero lo que quería dejar claro es que no me vengan con cuentos de que yo tengo el Espíritu. Hermano, no es así. Y aquí hay que dejar cosas claras. Por eso puse aquí un punto. Hay que aclarar algunas cosas. Palabras como, o términos como bautismo del Espíritu Santo, eso es una cosa. Lo otro, llenura del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Otra cosa, don de lenguas, eso es otra cosa. Otra cosa, don del Espíritu, eso es otra cosa. Y otra cosa es dones espirituales. Todo va separado. Hay quienes el Señor les dio dones, a quienes, no a todos, a algunos. Y si usted tiene este don, se manifieste, manifiéstelo así, el que tiene el don. Entonces veámoslo rápidamente. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo? Número uno, vamos a hacerlo aquí. Yo necesito que usted entienda esto, hermano, porque usted es el siguiente evangelista, usted es el siguiente Pedro, usted es el siguiente Pablo, usted es el siguiente Esteban, usted es el que va a ir a la calle conmigo, vamos a ir. Pero tenemos que llevar la convicción del evangelio verdadero en nosotros, y si no sabemos qué es, pues ya estamos fritos. Entonces tenemos que tener claridad con estos términos acerca del Espíritu Santo. Primero, es que hay que tener un sumo respeto cuando se habla del Espíritu Santo. Hermanos, por favor, tenga cuidado cuando usted dice que el Espíritu fue el que le dijo. Tenga cuidado. Tenga cuidado eso. Para mí eso es de las cosas más peligrosas que puede haber en la boca de un cristiano. El decir el Espíritu me dijo cuando él no ha dicho nada. Y hay una forma de saber si fue el Espíritu que dijo, que tiene que coordinar con la Escritura. Hermano, profetizo sobre Costa Rica. Viene una unción de gobierno sobre Costa Rica. Se mueven los aires. Los aires acondicionados, seguro, pero se mueven los aires. Y el Señor dice así: el Espíritu me mostró esto. Cuando usted dice a alguien, cuando usted oiga a alguien, el Espíritu me mostró, haga así. Y lo escucha. Porque si va a hablar por el Espíritu, hermano, o se quita o recibe. Pero tenga cuidado. El Espíritu me mostró, y el Espíritu me reveló para esta congregación que así como Pablo lo tumbó del caballo, así los tumbaré a ustedes también del caballo. Pero los tumbaré para que sean usados, para que sean hombres que ganen a gobernantes, diputados, empresarios. Amén, amén. El Señor los tumbará del caballo. Que el Espíritu se lo dijo, dijo él. Me lo dijo el Espíritu. Así como tumbé a Pablo del caballo, los tumbaré a ustedes para usarlos grandemente. ¿Sí saben lo que quiero decirles? ¿Cuál caballo? ¿Cuál caballo? ¿Cuál caballo, hermanos? ¿Cuál caballo? ¿Cuál caballo? 3 veces Pablo, 3 veces habló de la conversión de él. No hay caballo, no hay. Pero él dijo que el Espíritu Santo le dijo que así como boté a Pablo del caballo, los voy a botar a ellos. ¿Qué es eso? No tiene relación con esto, no concuerda. Eres un falso maestro. No concuerda, no hay caballo aquí. Día siguiente, mismo congreso, otro pastor. Hermanos,
Oh, hay una atmósfera. Wow. Se siente. El Señor me dijo, y cuando el Señor dice, ¿usted qué hace? Como que le dio la carretera. Escucha, porque el Señor va a hablar. El Señor va a hablar y todos se callan. Si alguien dijo, el Señor me dijo, cuidado. 7 años dirigiendo esta congregación. ¿Cuántas veces yo he dicho, el Señor me dijo? 0. ¿Y qué es que a mí no me habla Dios? Yo no necesito decir, el Señor me dijo, y chupar caña. Solo leo la escritura y ya me habló. Así de sencillo, ya. Él me dijo, deja el pecado. Eso es lo que me dijo el Señor. Él me dijo, busca mi rostro. Él me dijo, acércate a mí. Él me dijo, estás desviado. Él me dijo, se están ensuciando tus ropas. Pero eso no nos gusta. Lo que nos gusta es, el Señor me dijo que irán a las naciones, que profetizarán, que tendrán carros, yates y que vienen cosas, oro, veo oro. Eso nos gusta, ¿sí o no? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo entonces? Dice, tenemos que tener claridad con esto. Bautismo del Espíritu Santo es cuando una persona entiende que es pecador, que Jesús es el único que lo puede salvar, ya que Él es la promesa de salvación, que Él resucitó para confirmar esa promesa y que ahora el evangelio de las buenas noticias ha venido a incrustarse en su vida. Eso es ser bautizado en el Espíritu. ¿Cuántos hay aquí bautizados en el Espíritu? Hermanos, ustedes no tienen vergüenza. ¿Ustedes ven lo que estoy diciendo? Entiende que es pecador. Lo entiende. Un pecador se pasa arrepintiendo porque él lo entiende que es pecador. Soy pecador y solo Cristo me puede salvar. Solo Él. Él entiende que Cristo resucitó para cumplir la promesa. Y que ahora el evangelio de las buenas noticias ya vive incrustado, impregnado en él. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17. Ya vamos terminando, hermanos. Ahora, ¿es lo mismo bautismo del Espíritu Santo que llenura del Espíritu Santo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Ya se lo voy a comprobar bíblicamente. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermanos. Si tú sigues diciendo, yo no puedo con la marihuana, yo no puedo con la vecina, yo no puedo con dar de fornicación, yo no puedo con... ¿Y la libertad del Espíritu? ¿Y la libertad del Espíritu? Porque el Señor, ¿quién es el Espíritu? El Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí se rompe todo. Pastor, ¿por qué usted pudo dejar vicio, droga, mujeres, fiesta, lo que era? ¿Por qué pudo dejar eso? Porque yo entendí el evangelio. A mí me dijeron, si Cristo no es tu Señor, no pasa nada. Entonces yo dije, Señor, te necesito. Y tengo 25 años de que Cristo se volvió mi Señor. Y cada día quiero crecer más en Él. La semilla que Cristo puso en mí,
que yo tomé y dije, ahora esta semilla va a crecer en mí. Me he dedicado a cuidarla. Por momentos no he tenido agua para regarla. Por momentos la tierra se me quiere secar. Pero he luchado para que esta tierra brote, esa semilla brote. Porque yo fui bautizado por Él. A la verdad yo los bautizo en agua, dijo Juan. Yo los bautizo en agua. Yo solo agarro el pecado y los mojo. Pero viene uno, bautismo del Espíritu Santo. Viene uno que los bautizará en Espíritu Santo. No le agreguen el fuego, porque el único que dijo Espíritu Santo y fuego fue Juan el Bautista. Y cada vez que aparecen, hoy la cancioncita, ahí cantamos una cancioncita como era de Manda Fuego, algo así, ¿verdad? Fuego en la casa de Dios. Esa la acepté porque está hablando de un fuego interno. Pero aquí jamás cantar la canción Manda fuego, manda fuego, manda fuego. Y uno dice, manda el fuego hoy. Dice Dios, qué burro eres, Dios mío. Todas las veces, busque, todas las veces que la palabra fuego en la Biblia, todas las veces que aparece la palabra fuego es juicio. Y los enviaré al fuego eterno, ¿qué es? Y así como Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego, y es todo lo que está quemado en la zarza ardiente, fuego, fuego. Y esa obra que ustedes realizarán será pasada por fuego. Y si la obra no es fuerte, se quemará. Fuego. Y el único que dijo, yo los bautizo, Él los bautiza en Espíritu Santo y fuego, fue Juan el Bautista. Jesús nunca dijo que Él bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Él dijo, yo los bautizo en Espíritu Santo. Eso de fuego se lo agregó Juan el Bautista, pero también él es muy educado y él explica de qué fuego es. Él dice, viene uno que los bautiza con Espíritu Santo para salvación y fuego para quemarlos. Es el bautismo de Jesús. El que no lo recibe a Él se va a caminar. La pregunta, ¿lo quieres? ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo quieres? Si tu respuesta es sí, sin duda, el Señor te bautizará. Él vendrá a ti y te llenará, porque lo prometió. Yo te necesito, Señor, yo te necesito. ¿Sí? Sí. Soy un pecador, terrible pecador, mentiroso, falso, hipócrita. Sí lo soy. Lávame y seré limpio. Te necesito. Y viene Él con su bautismo y así, y te limpia, porque dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Es Él. Hombres que andan pecando y no sienten ni frío ni calor y llenos del Espíritu Santo. Yo no sé qué espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, Efesios capítulo 5 verso 18. Terminemos, solo voy a decirles esto. Efesios 5, 18. Dice, ahí la conocen: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿no habían recibido el Evangelio esa gente? ¿No habían recibido el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Habían recibido a Cristo? ¿Habían recibido el señorío? ¿Habían sido bautizados por Él? Sí. Efesios, Pablo se los encontró. Hechos capítulo 19. ¿Y ustedes? Aquí. ¿Ya les predicaron de Cristo? Sí. ¿Y ya los bautizaron? ¿Cómo? Léanlo, Hechos 19. Esa es la iglesia de Éfeso. La misma iglesia, Hechos 19, cuando Pablo la comienza, 12 muchachos, se los topa a Pablo, va a predicar a Éfeso, se topa a 12 muchachos y le dice, vengan acá. ¿Sí? ¿Qué evangelio conocen? El de Cristo. Ajá. ¿Van bien? El evangelio de Cristo. Y les dice, ¿ya ustedes fueron bautizados?
ni sabíamos, así dicen, ni sabíamos que había un bautismo. Dice Pablo, entonces, ¿en quién habéis creído? En el bautismo de Juan. Juan bautiza en agua. Pedro capítulo 2 verso 3 dice, segunda de Pedro 2 y 3 dice, así como Noé en el tiempo del diluvio, los cuales se salvaron 8 solamente, siendo muy pocos, todos ellos fueron bautizados externamente, porque lo único que pasó con ese bautismo fue que se le lavó las inmundicias de sus ropas, pero su espíritu siguió contaminado. Pero viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo. Él los va a lavar por dentro, hermanos. Los va a lavar por dentro. Ayer me puse los guantes de mi hijo José Pablo. Y donde me los... ¿Qué es esto? Esto huele por perro. Papi, yo los lavo. Y los lava, pero por fuera. Pero por dentro está podrido. El bautismo de agua de Juan el Bautista los lavaba, pero el bautismo del Señor Jesús los lava por dentro. ¿Quién quiere ser lavado por dentro? Ahora, la llenura. ¿Qué es la llenura? La llenura es esto. No todos están llenos del Espíritu. Pablo lo dice en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual de solución, antes bien sean llenos. Ahora, ¿ya esa gente había sido bautizada, sí o no? Hechos 19, ya los habían bautizado. ¿En qué bautismo? En el bautismo del Espíritu. Ya, léanlo. Pero ahora dice, ahora tienen que ser llenos. Dice, no todos están llenos del Espíritu, porque Pablo le dice que no se embriaguen en lo que hay disolución. Un cristiano está lleno del Espíritu cuando éste ha dejado que el Espíritu. Un cristiano está lleno del Espíritu Santo cuando éste ha dejado que el Espíritu de Dios controle su vida, sus pensamientos, sus emociones, esa reacciones y todo su ser. Él está embriagado del Espíritu. Él está lleno del Espíritu. Esa es una persona llena. Una persona bautizada en el Espíritu es la que creyó la promesa, la que creyó el Evangelio, la que aceptó la promesa, la que aceptó el Evangelio. Él recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu ya está con él. Pero la llenura es aquel que se deja caer en las manos del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es cuando deja que el Espíritu de Dios controle su vida totalmente. Es por eso que hay muchos que son bautizados, pero no son llenos del Espíritu. Ahora, mire, un cristiano amoroso, paciente, bondadoso, gozoso, manso, lleno de fe. Un cristiano que fue bautizado por el Espíritu, pero que en el momento de su conversión está lleno del Espíritu porque ha dejado que el Espíritu lo controle. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo se le conoce, no porque tiene una experiencia emocional espiritual, no, se le conoce porque tiene la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Don de lenguas. ¿Quieren saber del don de lenguas? Hay dos tipos de don de lenguas: la de Hechos 2 y la de 1 de Corintios capítulo 14. Pero si quieren saber de eso, vengan la próxima semana. Vamos a hablar quién tiene el don de lenguas, cómo se recibe el don de lenguas, para qué es el don de lenguas y para qué está el Espíritu, para qué está el Espíritu con nosotros. Póngase de pie, por favor. ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Quién ha aceptado el Evangelio? Entonces órele a Él. Órele.
Orémosle a Él, por favor, como uno que aceptó el Evangelio. Me gustaría ver eso. Me gustaría ver gente que diga: reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no ando bien, te necesito, te necesito, necesito que crezcas en mí, necesito que crezcas en mí. La Biblia dice que todos los que creyeron el Evangelio murieron por él. Todos. Todos los que atendieron el Evangelio, todos los que recibieron el Evangelio, todos los que aceptaron el Evangelio de las buenas noticias de Cristo Jesús, todos murieron por él, por ese Evangelio. Todos. Tome un minuto ahí, por favor. Dejémonos de cosas ya. Ya. Tú no eres el hombre espiritual que dices ser. No lo eres. Pero lo puedes ser. Tú no eres la mujer espiritual que dices ser. Pero la puedes ser. Porque ahora el Espíritu está contigo. Y Él te dice: estás mal. Cambia. Cambia. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Me cuesta, me cuesta. Me cuesta mucho, Señor. Hay odio en mi corazón. Hay rencor en mi alma. ¿Cómo puedo decir que estoy en el Espíritu si tengo celos de mi hermano? Si tengo envidia de mi vecino, si le deseo el mal a mi prójimo, si no obedezco tu palabra y sobre todo te deshonro con mi vida. No soy el templo del Espíritu Santo que quieres ser, que yo sea. No lo soy. Pero yo quiero que tú crezcas en mí, Señor. Sé que ahorita lo que hay en mí es una semillita de mostaza, la más pequeña de todas las semillitas. Pero quiero que te incrementes en mi vida. Alguien ore por esto. Increméntate en mí, Señor, hasta que crezca, hasta que esa semilla crezca, crezca, crezca tanto que se volvió un árbol y ahora da sombra a otro. Ese es el evangelio verdadero. Por primera vez, atráeme en pos de ti. Atráeme, Señor, a ti. Envuélveme en tus brazos otra vez. Déjame. Quiero ser diferente. Ya no más apariencias. Me cansé de eso. Limpio por fuera, sucio por dentro. Por eso no puedo predicar afuera. Por eso no tengo autoridad para hablar. No tengo respaldo porque sé que si voy afuera y hablo no tengo respaldo del Espíritu, porque no tengo el Espíritu en mí. Quiero de ti, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, toma nuestra vida, por favor. Límpianos, límpianos, Señor, de pies a cabeza, Dios. Saca la mugre, la inmundicia, todo lo que haya del mundo que no tiene nada que ver con el Espíritu. Acércame, ayúdame, guíame, confróntame, revélame al Hijo en mi vida. Atráeme a ti, Señor. Quiero cada día ser más parecido a ti. Quiero caminar hasta la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Quiero ser una réplica, un imitador del Cristo de la gloria. Y ahora, cuando el Espíritu Santo domina tu vida, cuando le das tu señorío a Él, parecerse a Cristo no será una carga, será un deleite. Parecerse a Cristo no será una pesadilla, será un sueño hecho realidad. Parecerse a Cristo no será algo de tortura, sino que parecerse a Cristo será el sueño que jamás habías creído poder lograr. Ahora Cristo está siendo transformado, improntado, mezclado en ti para que puedas vivir en el Espíritu. Necesito del Espíritu, pero a lo interno, límpiame internamente, Señor. No más apariencias. Se cierran las apariencias, porque en los postreros días se levantarán hombres con apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán toda existencia de ella. Con sus hechos negarán de que son hombres santos. Con su vida demostrarán que no. Pero si estamos aquí es para ser como Cristo. Desde el más pequeño al más grande, desde el más viejo al más nuevo, desde el que tiene unos días hasta el que tiene muchos años. En Cristo es tiempo ya de vivir en el Espíritu. No odio, no rencor, no pleitos, no murmuración, no chisme, no envidia, nada de eso. Ahora vivimos en el Espíritu. Es por eso que nos conocerán. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces la gente conocerá que ustedes son mis hijos. Es permaneciendo pegado al pámpano. Aquí estoy, Señor, atendiendo el llamado, creyendo la promesa. Aquí estoy. Yo sí creo el Evangelio. Yo creo que tú moriste y que tú me limpias de todo pecado. Yo creo que tú quieres que yo sea espiritual. Así que renuncio a la vida carnal, porque el Espíritu es quien me gobierna. En el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo decimos amén, amén, amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Gracias. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Te voy a honrar, te voy a honrar. Voy a vivir en el Espíritu. Seré limpio de adentro hacia afuera. Mis frutos hablarán de ti. No mi boca, mis frutos. El reflejo del Espíritu en mí se manifestará en los hijos de la gloria. Esperen la promesa. Ella viene, ella viene. El Señor se la prometió. Serán llenos del Espíritu. Serán llenos de Él. Para mejorar nuestra vida,
Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Llévalos con bien hasta sus hogares. Guárdalos en todo momento. Que mañana disfruten el domingo. Que disfruten con su familia, con sus hijos, con sus cónyuges. Que pasen un lindo fin de semana. Mañana, Señor, sea un día de paz, de amor, de gozo. Y que lo que emprenda lleve el sello del éxito. Y sobre sus bienes materiales y espirituales, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, paz. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Salude al que está al lado suyo. Dígale, hermano, nos vemos la próxima.